en medio del hambre y la crisis en Cuba, el gobierno decide cerrar el mercado cuentapropista. ¿Qué opina usted al respecto? No vamos ya. ¿Lo entiendes? Eso como veo para mí no es justo. Pero los contrapropistas ayudan bastante. Aunque hay algunos que se salen de la línea. Hay algunos que se sobrepasan y por esa versión, sinceramente, muchas cosas que han pasado. ¿Entiendes? Esa es mi opinión. Yo, en medio de la crisis y el hambre del gobierno cubano, pretende cerrar el mercado contrapropista. Yo, mi opinión es que si hicieran eso, ¿de qué vamos a vivir? Mi opinión es que ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? Si nos empiezan y no quiere que hablemos, mi opinión es esa. Que si nos cierran todas esas cosas, ¿de qué vamos a vivir? De la miseria y del hambre. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos? Si no hay nada. Y de eso es que nosotros estamos viviendo. Opino que se va a robar el país y si no se vuelven locos ellos. Mira, yo lo que opino es que el gobierno como monopolio centralizado y que se hace dueño, se cree dueño absoluto de nuestra nación, pues lo que hace es que para mantener el control de la economía del país, entonces se aplica a las medidas, a los enfrentamientos contra esas clases sociales de las más bajas de nuestro país, que realmente arrastra el desempleo un desempleo que ya viene de hace prácticamente 40 años, lo que se agudiza ahora con el problema de la pandemia. Entonces nos vamos a ver con el problema de la crisis de la doble moneda, el problema de la crisis del desempleo y la crisis de lo que es los trabajadores con el mísero salario. Esto lo vamos a ver porque la persona con el problema este arrastre que el mismo sistema ha implantado a través de la crisis que él mismo ha creado mediante las guerras y las agendas políticas que arrastraron, usurparon millones de dólares de los fondos públicos. Cuba se ha quedado insertada en una crisis que mueve hasta los propios cimientos de la nación. Es por eso que ahora la gente se lanzan a la calle desesperadamente para tratar de sobrevivir y él entonces se expande tratando de aplicar todas esas medidas crueles y repugnantes contra un pueblo que realmente, después que lo adoctrina, lo desarraiga y lo despersonaliza, entonces le aplica todas esas medidas de muerte, porque realmente esas son medidas de muerte. Al verse una persona que no tenga que, con esa ley que dice quédese en casa. ¿Cómo que quédese en casa? Quédese en casa sin ni siquiera encontrar un medio de cómo promover la circunstancia. Esa palabra que dice quédese en casa tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque quédese en casa sin haber alimento, sin existir ningún tipo de alimento, es como aquella reconcentración política de Valeriano Weyler, cuando en aquellos años contra los insurrectos aplicaron aquella medida. Es las mismas medidas que hoy nosotros estamos mirando. Es decir, aplicando la medida de Valeriano Weyler en aquel día, con la medida de hoy expresamente, si nosotros la buscamos claramente, nos damos cuenta que esas son las mismas medidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, porque acuérdate que eres el dueño absoluto de la economía del país. Entonces, para él quiere los bancos, todo lo quiere, la comida, los alimentos, y él, como está hablando desde su punto de vista rico, poderosamente, pues no se da cuenta, no ha sabido profundizar el quid del asunto de cómo está la situación en nuestra sociedad, en la clase más baja. Señores, la sociedad está muriendo. Si el gobierno sigue en la forma en que está, le aseguro que dentro de un tiempo no muy lejano, nuestro país habrán miles de personas que se degenerarán física y mentalmente, y otros cientos de personas morirán, o algo más de cientos, si el gobierno no toma una consecuencia o una dirección inmediata sobre este proceso.